L'Hivernacla, el invernadero, es una estructura construida en 1884 por Josep Amargós y Samaranch, como complemento de las edificaciones que formaban parte de la Exposición Universal de 1888. Ocupa una superficie de 950 metros cuadrados dividida en 3 naves, de las cuales la central es la más alta y está abierta por los extremos. Al igual que en muchas de las obras construidas a finales del siglo XIX, en el invernadero se utilizaron materiales que entonces se consideraban de vanguardia, como el hierro y el vidrio. Es una obra contemporánea de la Torre Eiffel parisina. La función principal del invernadero es el cultivo y la exposición de plantas de origen tropical que, debido a las condiciones climáticas de Barcelona, no podrían vivir en el exterior. El paso de los años fue restándole belleza a esta estructura que, hasta después de haber sido restaurada con motivo del centenario de la Exposición Universal de 1888, se ha dedicado también a actividades de carácter educativo. La belleza exuberante de plantas exóticas se acompaña de una gran fragilidad. Destacan algunas especies poco corrientes como el Pandanus utilis o el mango, Mangifera indica, entre otras más usuales. L'Hivernacla, el invernadero. El invernadero de la Ciutadella es una obra de la arquitectura del hierro, construida en 1887 por Josep Amargós y Samaranch, y protegida como bien cultural de interés local, junto con el Museu Martorell y l'Umbracle. El invernadero formó parte de la Exposición Universal de 1888 y está enmarcado en el programa científico de Josep Fontcharé. Es un edificio único en la ciudad, y en cierto modo incomparable con el resto de los invernaderos, ya que, además de albergar plantas de clima cálido, destaca por el alto valor patrimonial de la estructura misma, donde se pueden observar unas decoraciones únicas. Se trata, por tanto, de un espacio enjardinado de estilo modernista de gran valor. La estructura es de metal y tiene los cierres íntegramente de cristal para dejar pasar la luz. Está formada por 3 naves. La principal queda abierta por los 2 lados, mientras que las laterales tienen las 4 paredes de hierro y cristal. Los elementos decorativos son sobrios, hechos de hierro fundido, y reproducen elementos helenísticos como palmetas y otras formas lobuladas. Tanto en el interior como en el exterior hay un escudo de la ciudad de Barcelona en el tímpano de la nave central. La nave más cercana al parque, llamada Nave Magnolias, alberga una interesante colección de plantas de climas más cálidos, mientras que la nave que da al Paseo de Picasso, llamada Nave Picasso, es un espacio más funcional que permite un uso de estancia o lúdico formativo.